Muy buenos días, queridos niños. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante y es cómo nos afecta el ruido que percibimos a nuestro alrededor. Resulta que a veces no lo tenemos en cuenta, pero el ruido afecta la calidad de nuestra vida, afecta nuestras emociones y afecta también la manera en la que aprendemos. Vamos a ver un poco más de esto. Quizás ustedes han escuchado el tema de la contaminación acústica. Cuando nosotros nos referimos a la contaminación acústica es aquel ambiente que se encuentra saturado de una gran cantidad de ruidos. Esos ruidos provienen de diferentes lugares, tienen diferentes orígenes y afectan la calidad de nuestro aprendizaje. Ahorita que estamos en la casa y que estamos conectándonos a nuestras clases virtuales, continuamente tenemos inconvenientes con el ruido que se presenta, bien sea dentro de nuestras clases o también en nuestro alrededor. A veces es difícil controlar que en nuestra casa no hayan ruidos que nos hagan desconcentrarnos y que nos permitan atender adecuadamente a nuestra clase. Aquí les voy a hablar de cómo nos afecta el ruido y cómo hacer para poder mejorar y tener un ambiente de aprendizaje mucho más apropiado. Lo primero que les quiero decir es que el ruido se produce cuando ya excede cierto límite. Entonces encontramos ruido, por ejemplo, cuando hay varios aparatos electrónicos que están funcionando al mismo tiempo, cuando tenemos el televisor prendido, aparte tenemos música, en la cocina de pronto nuestra mamá está haciendo sonar las ollas, está licuando de pronto un jugo para el almuerzo, para la cena. Ese tipo de cosas están generando un exceso de ruido y nuestro cerebro se siente muy aturdido porque no encuentra la manera de focalizar y de concentrarse en una sola cosa. El exceso de ruido va a producir unos efectos muy graves en nuestro proceso de atención y de aprendizaje. Nos va a generar unas consecuencias tanto físicas como consecuencias psicológicas. Muchas veces nosotros no somos conscientes de la cantidad de ruido que estamos haciendo. Entonces, alguien nos habla duro, pues nosotros lo que hacemos es aumentar más el volumen de la voz y creemos que esto es un medio efectivo de comunicación y pues no lo es. Lo que estamos haciendo es aumentar la contaminación sonora. Cuando nosotros escuchamos, se activan una serie de mecanismos que tenemos dentro de nuestro oído. Ustedes saben que el oído es el que recibe las ondas sonoras y lleva esta información a nuestro cerebro. El cerebro tiene una capacidad impresionante de captar cuáles son los sonidos y de dónde provienen. Entonces, por ejemplo, cuando el perro está ladrando, pues nosotros ya sabemos específicamente de dónde proviene ese sonido. Entonces, si ustedes lo piensan de esa manera, cuando nuestro cerebro recibe demasiada información que proviene de distintos lugares, pues muchas veces él no sabe ni a qué ponerle cuidado y terminamos perdiendo la capacidad de concentración. Ese exceso de ruido entonces produce algunos cambios en nuestro comportamiento. Nos ponemos intolerantes, irritables, nos estresamos mucho, nos sentimos más cansados, nos sentimos más fatigados, se nos sube la temperatura, empezamos a respirar mucho más rápido, nuestros latidos cardíacos aumentan. Si nos exponemos demasiado tiempo al exceso de ruido, entonces también nos puede ocurrir que nos puede dar dolor de cabeza, nos podemos sentir mareados. Todas esas son consecuencias muy graves de exponerse a un exceso de ruido. No solamente nosotros percibimos y sentimos esa cantidad de ruido, los animales lo hacen en mayor magnitud. Recordemos, niños, que muchos animales tienen su sentido auditivo muchísimo más desarrollado que el nuestro. Entonces, por ejemplo, nuestras mascotas en el hogar, cuando ponemos música o cuando estamos gritando, ellos muchas veces se van. ¿Por qué hacen eso? Pues porque el ruido que nosotros soportamos para ellos es intolerable. Entonces los animales también sufren las mismas consecuencias que yo les acabo de mencionar.
¿sí? Entonces, a veces ellos es, digamos, como un poco más complicado que no lo demuestren, pero ellos también están sufriendo de ese estrés que produce el ruido. Por eso les puse esta imagen de acá, ¿sí? Muchas veces los animales están estresados y se ponen agresivos, a veces no sabemos por qué es, pero es porque nosotros también los hemos estado sometiendo a procesos de contaminación que también los ponen muy irritables y en otras, digamos que en otros momentos los animales también pueden volverse un poco tímidos o retraídos por el exceso de ruido. Entonces, cuidar el ruido que nosotros hacemos también es cuidar el planeta, también es proteger a las especies. Si ustedes van a una salida de campo, ustedes no pueden estar haciendo ruido porque las especies se ven afectadas por nuestro ruido y necesitan un ambiente tranquilo. Si yo construyo una carretera al pie de un ecosistema de un bosque, eso va a afectar muchísimo a todas las especies que allí habitan por el ruido que se está generando. ¿Qué pasa con el tema del aprendizaje? Se los he venido mencionando. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos lo que nuestro profe nos está explicando porque básicamente la exposición al ruido es demasiado fuerte. Entonces, eso hace que estemos sin atención, que estemos estresados durante la clase, que nuestra memoria pues no funcione de la manera adecuada y eso va definitivamente a alterar nuestros procesos de aprendizaje. Quiero recomendarles que para las clases virtuales ustedes sean completamente abiertos a las recomendaciones que se dan y la principal de ellas es mantener micrófonos apagados, solamente habla una persona y esa es la manera en la que realmente nosotros nos vamos a poder comunicar y ustedes van a poder realmente aprender y pasar un buen momento durante las clases sin estar estresados y sin estar estresando a sus compañeros, ya que cuando hacemos cosas que no son, estamos también disminuyendo la atención de las demás personas. Ya para finalizar, entonces les quiero dar algunas recomendaciones de cómo evitar y cómo disminuir el exceso de ruido. La primera de ellas es disminuir el tiempo y la exposición al ruido. Entre más tiempo nos expongamos a un ruido, pues eso va a generar mayores afectaciones. Evitar utilizar la bocina del auto innecesariamente. Si ustedes van con sus padres y ellos van conduciendo, estar pitando no va a disminuir el trancón, simplemente lo que hace es generar mucho más estrés. Mantener buenas condiciones en cuanto a estar aislados del ruido, mantenernos si estamos en nuestra clase virtual, estar en un lugar donde sepamos que se va a respetar ese espacio y no van a haber personas transitando y haciendo ruido constantemente. Utilizar protectores auditivos cuando nosotros estemos expuestos al ruido. Si utilizamos los audífonos para la música, nunca deben exceder unos niveles mínimos que son los que deben estar permitidos. Incluso muchos audífonos a uno le avisan, como que te dicen si tú le quieres subir más, te dicen el exceso del ruido es perjudicial, entonces uno ya sabe que es porque vamos a estar expuestos a una cantidad de ruido que no debería ser. Y finalmente, niños, les reitero la recomendación de manejar adecuadamente el micrófono durante las clases virtuales y de esa manera vamos a tener clases mucho más entretenidas, donde vamos a aprender mucho más y donde básicamente el proceso de memoria y el proceso de atención no se va a ver afectado por las cosas y por el ruido externo que nosotros tengamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta información y pues recuerden que esto es una campaña de la prevención y la mitigación de la contaminación acústica en el Colegio República de Estados Unidos de América. Muchas gracias y que estén muy bien.